Buenas noches a todos los asistentes que el día de hoy nos hemos dado cita para esta conferencia virtual. Tenemos muchos temas relacionados al enfoque social, económico, político, que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de los días. ¿Por qué queremos una asamblea constituyente? ¿Por qué el pueblo exige esa asamblea constituyente? Para ello hemos invitado a profesionales que el día de hoy darán realce a esta actividad programada por la Secretaría de Organización Nacional y la dirección de la Escuela de Formación Política del Partido Nacional Perú Libre. Vamos a invitar al doctor Waldemar Cerrón para que pueda dar las palabras de bienvenida y las palabras de inauguración de esta actividad programada para el día de hoy. Adelante, doctor Waldemar. Muy buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, distinguidos compatriota Luis Sarmiento, muy buenas noches. Secretario Nacional del Partido Político Perú Libre, doctor Vladimir Cerrón, y con cada uno de ustedes. Realmente es necesaria toda formación ideológica, toda capacitación científica y tecnológica para que nuestros militantes tengan una formación sólida en lo político, en lo técnico y en lo estratégico. Los conocimientos deben estar basados en la realidad. Por eso, estos tres ejes, capacitación, investigación y formación, son muy importantes para cada uno de nosotros. Quisiera resaltar, a propósito de que la importancia que tiene la ideología. Para quienes dicen que la ideología no está de moda, está desfasada, para mí es un alto honor dar por inaugurado esta escuela política hasta más allá de la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Waldemar, por su magnífica participación el día de hoy. Efectivamente, el Partido Nacional Perú Libre viene fomentando este tipo de actividades para que la ciudadanía pueda conocer puntos muy importantes respecto a cómo se viene desarrollando el aspecto económico, político, social de nuestro país. Y para ello ya tenemos en nuestra sala virtual al doctor Vladimir Cerrón Rojas. El doctor Vladimir Cerrón Rojas es hijo de Jaime Cerrón Palomino y Berta Rojas López. Él es médico de profesión, quien ha estudiado, becado. El año 2009 obtuvo el grado de magíster en neurociencias y el año 2010 el grado de doctor en medicina, ambos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha recibido múltiples condecoraciones. Título de oro de la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba en 1997, mejor graduado extranjero de la Universidad Ciencias Médicas de Cuba, medalla Gran Sol de Junín por la Cámara de Comercio de Huancayo y el reconocimiento del Congreso de la República por las reformas en el sector salud de la macrorregión centro. También el doctor Vladimir Cerrón ha fundado el Movimiento Regional Perú Libre, siendo presidente del gobierno regional en el periodo del 2011 al 2014. También fue presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el 2011 y 2012 y también electo gobernador regional de Junín el 2018 al 2022. Actualmente es líder, fundador y secretario nacional del Partido Nacional Perú Libre. Muy buenas noches, doctor Vladimir. Buenas noches, mi estimado compatriota Jimmy Sarmiento. Muy agradecido por esta invitación. Quiero extender los saludos a nuestro secretario general de Ideología, al doctor Waldemar Cerrón Rojas. También saludar a todos los compatriotas que están al interno en el Zoom y a todos los compatriotas
amigos, simpatizantes que nos ven por las redes sociales. Bien, la Asamblea Constituyente es una bandera de lucha que tiene el Partido Perú Libre. Debo confesar de que inicialmente no lo era. Para el año 2004, 2005, solamente era propuesto por algunos grupos bastante aislados. Recuerdo uno de ellos era la organización por los pueblos del sur, etcétera, pero eran bastante aislados y uno mismo no se convencía de la importancia de esta herramienta. Sin embargo, vimos que ya para el año 2014, donde el movimiento decide dar el paso hacia adelante y trabajar para constituirse ya en un partido político, es donde analizamos con mayor precisión cuál debía ser la plataforma, ya no de un movimiento regional, sino de un partido político. Y es así que nos damos cuenta de la estructura del Estado. Y muchas de las cosas o nuestros deseos que nosotros quisiéramos llevar adelante, ya sea en el sistema de la familia, el sistema cultural, el sistema educativo, laboral, médico, internacional, laboral, empresarial, judicial y muchas cosas más, encontraban a veces una viabilidad por la constitución política, pero a veces también encontraban una traba bastante infranqueable. Y la gran mayoría de las propuestas que tiene el Partido Perú Libre colisionan con la constitución política. Y para cambiar la constitución política es imprescindible convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué cosa es la asamblea constituyente? La asamblea constituyente no es más que el consenso de la clase dominante y de la clase dominada, o de la clase dirigente y la clase dirigida, que para evitar que exista una fricción dura, evitar que exista una pelea permanente, para evitar una lucha irreconciliable, entonces genera un área. Nosotros le vamos a delegar nuestro poder como pueblo y la clase dominante también tiene que delegar ese poder como pueblo. Ese árbitro es la Constitución Política del Perú, que es, en otras palabras, el Estado escrito en artículos. Entonces, el Estado actúa como árbitro para llegar a la paz social y que la sociedad pueda desarrollarse. Si es que esta Asamblea Constituyente osa no convocar a algún componente de la sociedad, es decir, cae en una discriminación o desproporcionalmente representa a determinado sector, que ya sería todo lo contrario, como dice el gran intelectual boliviano Hugo Moldis, la Constitución va a salir volando por los aires. Por tanto, en una asamblea constituyente se necesita que todos los sectores estén representados de manera legítima, de manera proporcional, ¿no? Por eso es que el partido plantea que tengamos una constitución plurinacional, porque el Perú es un país plurinacional. Los pueblos del sur son diferentes a los del centro y del norte y a los de oriente. Inclusive tenemos ahora peruanos en el exterior que también deben ser representados en la Asamblea Constituyente. Ahora, ese es su primer elemento. Segundo, habría que ver si va a ser enteramente representada por partidos políticos o va a ser mixta esa composición. Es decir, partidos políticos más organización.
podemos hacer de que sean de partidos políticos con cuotas dentro de su lista de las organizaciones sociales. Entonces, de esa manera, ver representados, porque hay personas que si bien hacen política en la sociedad, pero son apartidarios, no militan un partido. Y no por eso debe quedar su voz o su representación fuera de la asamblea. Y el tercer elemento que tenemos que ver es que sea paritario, es decir, haya una composición tanto de varones como de damas, para que se pueda, para que esos sectores que históricamente han sido discriminados puedan tener una voz en la constitución del nuevo Estado. Es decir, estos son algunas ideas, algunos parámetros que lógicamente más adelante podrían sumarse más y tener pues una asamblea constituyente más heterogénea, diría, donde se representen todos, ¿no? Ahora, esto depende ya de cómo el Congreso de la República elabora la composición, pero para eso necesita una autorización, y esa autorización debe darlo el pueblo mediante un referéndum. Por eso que el pueblo debe ser consultado. Y el pueblo, estoy seguro, que va a aceptar que que se convoque a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Antiguamente era el 5%, el 10%. La otra vez hubo una encuesta del IEP donde llegaba al 69%, casi 70%. Después vino otra encuestadora derechista y lo puso en 56%. Pero en cualquiera de las dos ya sobrepasó la mitad. Y eso, el día que se convoque con una campaña de información, una campaña política, como debe ser, estoy seguro que va a incrementarse ese porcentaje. Es decir, la Asamblea Constituyente es cuestión de tiempo, cuestión de crear las condiciones. Por eso que en el partido debe combatirse el espontaneísmo, el pensar que todo va a llegar por su propio peso, va a llegar espontáneamente. No, se tienen que crear las condiciones. Y parte de crear las condiciones, lógicamente, a toda esta acción hay una reacción del statu quo que se manifiesta en las persecuciones, encarcelamientos, procesamientos judiciales, allanamientos, incautaciones y muchas de las cosas que el partido está viviendo. Quizá el partido es el que está soportando de una manera bastante estoica todo este gran problema, pero de manera serena. Y sabemos que ese momento va a llegar, puede demorar, ¿no? Pero va a darse. Ahora, la gente dice, o la derecha quiere hacerle ver al pueblo y a sus dirigentes como gente improvisada, que no sabe definir qué es una asamblea constituyente, que no sabe qué cosas debe cambiar de la Constitución, piensa que una reforma es suficiente, ¿no? Y nos quieren encasillar cada vez más en preguntas y respuestas con fines de propaganda, de hacerle ver al pueblo que ni siquiera sabe qué es lo que quiere y lo único que hace es reaccionar por un mecanismo reflejo. Entonces, nosotros sí queremos cambiar, lógicamente, la constitución política. Muchos dicen, ¿por qué no se cambia solamente unos artículos? Que podría ser. Todo lo que sea cambio es bienvenido. Pero, ¿por qué no vamos un poco más allá y cambiamos ya capítulos de la Constitución? Y si somos más atrevidos, cambiamos toda la Constitución. Y finalmente, va a tener que cambiarse todo. ¿Por qué? Porque un artículo o un capítulo está ensamblado al anterior y al posterior. Es decir, son una secuencia. Uno no puede eliminar un artículo y dejando los demás para que ese artículo reformado se ahogue dentro de todos los artículos neoliberales. Prácticamente no se habría hecho un buen trabajo. Entonces, nosotros, el capítulo económico. Por ejemplo, en el régimen económico,
solamente tenemos del artículo 58 al artículo 65. Es decir, son esos capítulos, son nueve artículos. Pero por fuera de esos artículos del 58 al 65, vamos a observar que hay otros artículos que sí tienen que ver con la economía. Por ejemplo, empezando por lo más simple, el matrimonio. Cuando define la Constitución el matrimonio, habla ya de las sociedades gananciales. Es decir, el patrimonio que debe ser repartido equitativamente por la pareja. Y esto es lo que decía Engels, que el matrimonio, ¿no?, se institucionaliza no por cuestiones de amor o de moral, sino para salvaguardar la propiedad privada dentro de la nueva casta que ha generado eso. Entonces, lógicamente, eso en un matrimonio que producen cosas juntas y después deciden separarse y se separan por partes iguales. Eso está muy bien, pero a la vez este artículo genera de que hay mucha gente viva, ¿no?, que sabiendo que existe este artículo, se casa pues con personas avanzadísimas de edad, fingiendo otro tipo de sentimientos y después quedándose con el hotel de la Plaza San Martín. Entonces, es esa cláusula que le da el derecho de apropiarse, el derecho del robo, prácticamente entre comillas, de la propiedad privada de otro. Después vamos a observar también, de fuera del régimen económico, en el artículo 19, si no me equivoco, está la exoneración de todo tipo de impuesto a las escuelas, colegios, institutos y universidades particulares. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la economía? Sí. ¿Afecta al Estado peruano? No, sí afecta. Solamente ellos pagan el impuesto a la renta. Pero lo que es de otros ingresos, donaciones y todo eso, no se les puede afectar absolutamente en nada. Otro punto, por ejemplo, que tiene que ver con el tema económico, es respecto al patrimonio cultural de la nación, donde esta Constitución permite prácticamente concesionar a un privado el patrimonio cultural nacional. Dice con fines de ¿qué? De renovación, de conservación, etcétera, etcétera. Pero el privado no va a hacerlo por amor a la patria. El privado va a ir a lucrar, ¿no? Para eso se instala como una empresa. Se instala y lucra, pues, el patrimonio nacional. Y eso, lógicamente, no debe ser así. Inclusive han hecho modificaciones dentro del propio patrimonio, instalando restaurantes, instalando guarderías, etcétera, que han degenerado todo el complejo arquitectónico. Pero como eso representa economía para el privado, hay que dárselo. Otro punto que observamos nosotros, por ejemplo, en el tema de la salud. En el tema de la salud, el Estado dice, no, bueno, las personas son libres de elegir el sistema de salud, que puede ser público, privado y mixto. Perfecto. Yo quisiera elegir, por ejemplo, un privado, como dicen, ¿no? Porque creen que es mejor, pero no tengo para pagar. Sí, pero el Estado te ha dado la posibilidad de que elijas. Si no tienes cómo pagar, ese ya es tu problema. Pero yo te he dado la libertad a que elijas, ¿no? Entonces, me dan la libertad de elegir, pero sin dinero. No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es para protegerse ellos. Lo mismo pasa con la educación. En la educación, según la Constitución del 93, solamente el Estado garantiza la educación básica regular. No garantiza la educación universitaria. La educación universitaria, es más, según la Constitución fujimorista, debe desarrollarla solamente las entidades privadas o las empresas particulares. Y lógicamente eso también tiene que ver con el patrimonio.
El tema de las pensiones también tiene que ver con la economía del país. Tiene que ver el tema medioambiental, por supuesto. Y así, muchas cosas que nosotros tendríamos que ver. Y yendo al régimen económico, que es el punto por el cual la derecha pega con más energía un grito al cielo, sí, pues, si nosotros revisamos la Constitución, en sus artículos, el artículo 58, por ejemplo, que es donde empieza el régimen económico, manifiesta lo siguiente. Manifiesta que el Estado, la iniciativa privada es libre, manifiesta, ¿no? Nada más que la privada, pero el Estado no dice que la iniciativa también puede ser mixta o puede ser pública. Eso está vetado. Aquí solamente la iniciativa privada puede ser libre. Y el Estado solamente cumple un papel de promotor. Es decir, promociona la educación, promociona la salud, puede promocionar la seguridad, cualquier cosa, pero solamente promotor. Es decir, el Estado peruano no es un Estado protector, no es un Estado planificador, no es un Estado empresario, no es un Estado fuerte, es solamente un Estado veedor de las cosas y recaudador de impuestos, por no decir de las limosnas que dejan los grandes concesionarios o el poder empresarial y financiero del Perú. Entonces, a eso han reducido el Estado. Hay que cambiar este artículo 58, sí hay que cambiarlo. ¿Y qué debiera decir? Bueno, debiera decir que el Estado peruano, ¿no? En este caso, facilita o promueve la iniciativa empresarial privada, mixta y pública. Y el Estado planifica el desarrollo, el Estado puede hacer empresa, el Estado protege a su población y a sus usuarios, como quieran llamarlo. El Estado no solamente recauda los impuestos, sino el Estado es el que lleva el espíritu de la nación para el bienestar de todos nosotros. ¿Qué dice el artículo 59, por ejemplo, que también es del régimen económico? Dice que el Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, pero que esa estimulación de la libertad de empresa y de trabajo no debe colisionar, según la Constitución fujimorista, no debe colisionar con la moral, no debe colisionar con la salud ni con la seguridad del país. ¿Y qué cosa es Odebrecht? ¿Acaso no ha lesionado la moral del Estado peruano con la gran corrupción que ha hecho? El caso Lavallato, el Club de la Construcción y todas las empresas que han salido por los aires han dañado la moral del Estado. ¿Y el Estado ha hecho algo? No, más bien les ha devuelto lo que le habían incautado, les ha indemnizado y la empresa encima los ha demandado al Estado ante entes internacionales. ¿Qué más dice? Debe hacer empresa, pero cuidando la salud. Vamos al caso de Repsol. ¿Acaso no ha contaminado todo el mar peruano? Y nadie ha dicho nada, y encima nos ha ganado. Nos está ganando los procesos judiciales. Entonces, pero esa empresa ha atentado contra la salud. ¿Qué debiera hacer el Estado peruano? Resolver el contrato. Pero no lo hacen. ¿Qué más dice? Deben hacer empresa, pero salvaguardando la seguridad del Estado peruano. Yo me acuerdo que al exgobernador Walter Adubiri lo metieron preso por haber encabezado el aimarazo. Y el aimarazo en sí, ¿a qué se oponía? Se oponía a que una empresa canadiense instale o le den una concesión dentro de los 50 kilómetros de frontera, aspecto que está prohibido también por esta Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque afectaba la seguridad del Estado.
no solamente la seguridad energética, la seguridad soberana, la seguridad militar, de la seguridad económica, absolutamente todo. Por eso es que no se pueden concesionar carreteras, aeropuertos, minas, nada de eso que esté dentro de los 50 kilómetros de frontera, salvo, dice, ¿no? Salvo una necesidad nacional. Entonces, ¿qué tiene que hacerse con este artículo? Tendría que ejecutarse realmente y tendría que ponerse, pues, al Estado con mayor rigor para que haga cumplir esa norma, ¿no? Y eso debe debatirse en la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para que se garantice soberanía, para que se garantice seguridad, salud, y se garantice la moral del Estado, que es lo que promueve este artículo, pero nunca se cumple. Después habla el artículo 60 del pluralismo económico, donde dice, pueden haber, el mismo trato se le va a dar a la empresa extranjera y a la empresa nacional. Perfecto, hasta ahí todo está bien. Uno pensaría de que van a competir igual, ¿no? La empresa estatal y la empresa extranjera, pero en el fondo no es así, porque en primer lugar ya prácticamente no hay empresas nacionales, no hay empresas estatales. Entonces el privado tiene la exclusividad del mercado. Y si el Estado tendría que crear una empresa, tendría que ser por necesidad pública, por una ley expresa que dé el Parlamento, ¿no? Y como dicen, de alta necesidad pública. Entonces, el Estado, mientras no haya esa demanda, ni el Congreso lo apruebe, y menos este Congreso de derecha, jamás va a poder tener una empresa, o va a poder crear una empresa que compita con las empresas privadas. Entonces, ahí vemos pues que no existe la pluralidad económica. Vemos que en el Perú existen muchos privilegios, es esta constitución hecha pues, ¿no?, por el empresariado privado transnacional, donde recoge los 10 puntos del consenso de Washington. Después vamos al artículo 61. ¿Qué dice el artículo 61? Dice, el Estado combate toda práctica monopólica. Y si es en los medios de comunicación, con mayor razón, ya sea monopolio privado o ya sea monopolio estatal. En la práctica, ¿qué ocurre? ¿Existen monopolios? Si lo definimos conceptualmente, no existen. Lo que existen son oligopolios. Es decir, por ejemplo, el sistema financiero lo manejan 4 bancos en el Perú. Estos 4 bancos se asocian y en la práctica hacen un papel de monopolio. Entonces, sí, en la práctica existe el monopolio. Y para decir, no, pues el libre mercado, aquí no solamente está el BCP, está el BBVA, está el Interbank, el Scotiabank, pero con 4 hablar de libre mercado, ¿por qué en tal caso no le dan al Banco de la Nación algunas facultades más para que pueda competir como cualquier banco? Ah, no puede, porque tiene limitaciones, porque hay que cuidar a la banca privada. ¿Por qué los municipios abren cajas municipales y abren cajas municipales y cajas rurales? ¿Y por qué los gobiernos regionales no pueden? Ah, ¿por qué? Porque los gobiernos regionales tienen un poco más de poder económico, un poco más de economía, que podrían competir con la gran banca. Ah, entonces hay que prohibirles. Hay que salvaguardar el negocio de los patrones, ¿no? Entonces a los gobiernos municipales, dale, porque manejan poca economía, ¿no? Para que digan que hay pluralismo económico y todo esto. Pero a los gobiernos regionales ni se te ocurra, porque ahí sí ya estamos chocando con el canon de Cusco, que es cerca de 1.000 millones, de Ancash, que es también 1.200 millones, de Arequipa, que es 800 millones, y si todos estos señores forman una banca regional,
lógicamente atenta contra la gran banca privada. Entonces hay que prohibir en ese aspecto. ¿Qué más dice? Que combate el monopolio en los medios de comunicación. Fíjense, cuando en el Perú el oligopolio está constituido por 3 grandes grupos: el Grupo El Comercio, el Grupo ATV y el Grupo Latina. El Grupo Comercio maneja 13 periódicos que ustedes conocen: El Comercio, Perú 21, que lo vendió hace poco, El Trome, Ajá, Correo, Somos, y otros más. Aparte de eso, maneja el mayor porcentaje de acciones del Canal 4. Aparte tiene páginas digitales. Aparte manejaba una imprenta, que era la más grande imprenta privada, y también una librería en el Perú, sin contar con la televisión digital. Entonces, es un monstruo que maneja las comunicaciones en el país. Entonces, maneja monopolio dentro del grupo. El Grupo ATV también, ¿no? Bueno, y el Grupo República, que también tiene, creo que un 30% de acciones en el Canal 4. Por eso son socios con el Grupo Comercio al final. Son lo mismo. Parece que se pelean, ¿no? Pero en el fondo, como decíamos, en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color. Y estos señores hacen una acción y todos coordinan para atacar al gobierno. Por ejemplo, a Pedro Castillo lo atacaron sin piedad. Y ahí se sumó un grupo más pequeño, que es el Grupo Willax. Todos estos grupos empresariales de medios de comunicación actúan como monopolio. Entonces le dice: señor, ahí están haciendo monopolio. No, pero el Estado te responde: el Estado combate el monopolio, pero no lo prohíbe. Esa es su respuesta. Y efectivamente no prohíbe. Está como el artículo 9, si no me equivoco, donde dice: el Estado combate el tráfico ilícito de drogas, pero no dice que el Estado prohíbe el tráfico ilícito de drogas. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Hay que poner las prohibiciones taxativas para que no se den estas tomaduras de pelo. Entonces, al único que sí no le permiten hacer monopolio ni oligopolio es a la prensa del Estado peruano, que solamente maneja su radio nacional, su televisión peruana, supuestamente todos los peruanos, que cuando es del Ejecutivo, porque ahí no habla ningún alcalde, no habla ningún gobernador al final, y su diario El Peruano, reducido. Entonces, esa es la práctica que realmente existe. Entonces, ¿qué pasa con los monopolios? Tienen exclusividad del mercado, se unen y concertan los precios, se hacen exonerar de impuestos, generan el dumping, es decir, venden productos por debajo de su coste para quebrar a la empresa nacional que desea vender un poco más caro para poder sobrevivir, y la termina quebrando. Y una vez quebrada, te sube el precio de todos sus productos. Entonces, esas cosas son las que debe cambiarse. ¿Qué más? Vamos al artículo 62, que yo considero pues la piedra angular. El artículo 62 es el artículo de los contratos ley. Contratos que favorecen todos al capital empresarial transnacional y lo favorecen de manera lesiva al Estado peruano. Se llevan más del 80% de las ganancias, dejan el 20% al Estado, en el mejor de los casos el 30%, están exonerados de impuestos. ¿Y por qué se dio eso? Porque ellos se instalaron en la época del terrorismo y alegaban que arriesgaban su capital y por eso necesitaban esas consideraciones. Y estos contratos de estabilidad jurídica siempre existieron. No es que sea una novedad con Fujimori. La novedad con Fujimori es que estos contratos tienen un artículo en la Constitución política. Es decir, son contratos de rango constitucional. Inclusive en esa cláusula le prohíbe al Poder Legislativo revisar el contrato unilateralmente. Le prohíbe al Parlamento. Entonces, señores, si estamos en un país
donde el Parlamento, que es el padre de las leyes, el que modifica las leyes, el que crea las leyes, el que deroga las leyes, no puede derogar la cláusula pétrea del artículo 62 de los contratos ley. Es decir, este contrato ley está por encima del Parlamento, está por encima de la ley, está por encima de la Constitución. Siendo así, ¿cuál es el ente jerárquicamente superior que podría entonces revisar ese contrato? Solamente una asamblea constituyente. Mientras no hay asamblea constituyente, estos señores le van a seguir robando al país, van a seguir saqueando el país y van a seguir dejando en pobreza a todo el país. Este es el único país que tiene contrato ley en su constitución. No existe en todo el planeta otro país que lo tenga. No existe. Entonces, es una cláusula proteccionista al empresariado, al gran empresariado transnacional, fundamentalmente. Entonces, esa es la carne. Ahí está la minería, el gas, el petróleo, están los corredores aéreos, creo que están los peajes, los puertos, los aeropuertos, todo está en contrato ley. Ahora, esa es la carne, pero toda carne trae hueso. ¿Y cuál es el hueso? Bueno, el hueso se lo tiene que comer el Estado, y por eso que al Estado le dan su rol subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado sí puede invertir y puede hacer empresa en alguna medida, pero solamente en los lugares donde el privado no va a ir ni quiere ir porque no le es rentable. Es decir, el Estado va a ir siempre a trabajar al pierde, en otras palabras. Ahí donde está el hueso, que trabaje el Estado, pero donde está la carne, van a trabajar siempre los privados. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Constituyente? Derogar este artículo 62 de los contratos ley. Y ojo, así como el Perú es el único país en el planeta que tiene contratos ley, el Perú es el único país en el planeta donde el rol subsidiario del Estado es tan rígido. No hay otro. Fíjense, no hay otro. Esto lo que han hecho con el Perú es una tomadura de pelo de punta a punta con la Constitución política. Por eso es que debe cambiarse. ¿Qué más? El artículo 63 habla de la inversión nacional y extranjera, ¿no? Dice que los dos tienen el mismo trato. Tanto la empresa nacional y la empresa extranjera tienen el mismo trato. Eso suena bonito, pero ustedes saben que en la práctica no es así. Pero independientemente que sea o no sea así, ¿qué debiera decir la Constitución? Que el Estado alienta al empresariado nacional y solamente recurre al empresariado extranjero o transnacional cuando haya situaciones complementarias. O sea, cuando yo necesito algo que ya no puedo hacer ahí, en lo complementario, entra el extranjero. Pero lo nacional tiene que entrar de antemano. Si no, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Nosotros somos un país que no tiene empresas, que no tiene industrias y solamente somos dependientes de los recursos naturales finitos, porque se van a acabar. Y nosotros debemos orientar la política, ¿qué? A ser dependientes de los recursos infinitos. ¿Y cuáles son los recursos infinitos? Lo que ha invertido China. ¿Qué ha invertido? Conocimiento, tecnología. Y es el que tiene el mayor número de patentes en el planeta. Y cobra por las patentes. Y eso es suficiente para levantar una economía como ha levantado, todo un monstruo. Entonces, la sociedad del conocimiento. Eso es el futuro. No es seguir siendo picapiedras y vendiendo oro, plata, cobre, zinc, estaño, lo que tenemos. Tenemos que apuntar
a algo más allá. Estamos casi en 30 años del supuesto crecimiento económico que tanto ha hablado la Constitución fujimorista, pero en educación tenemos más de 2 millones de analfabetos. En salud, prácticamente es sumamente restringido a la seguridad social, que es el 20%. El 80% lo ve el MINSA y la gente tiene que pagar. En nutrición, el 49% del Perú, de los niños, están desnutridos con la constitución de 3 décadas del fujimorismo. El año 2019, en el concurso PISA, con 26 años de constitución fujimorista, fuimos el último país en ese concurso. Entonces, no se puede hablar de crecimiento económico nada más cuando no hay desarrollo social, no hay seguridad, no hay salud, no hay alimentación. Sino, ¿para qué la acumulación económica? No tiene ningún sentido. Por eso es que Perú Libre plantea en sus 11 puntos de economía popular con mercados el Estado redistribuidor de riqueza. No nos sirve el Estado acumulador, que es el sistema actual, sino el Estado redistribuidor de riqueza. Vamos después al artículo del 64. Garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Claro, el gran negocio de los Estados Unidos, camaradas, ha sido pues el dólar. Instalar la dictadura del dólar a nivel mundial. ¿Saben cuánto cuesta hacer un billete de dólar? ¿Cuánto cuesta materialmente? $4. Por ejemplo, vamos a agarrar un billete de $100. ¿Cuánto me cuesta hacer un billete? $4. ¿Pero por qué vale 100 dólares al final? Porque los 96 lo ponemos nosotros. Los 96 lo ponen los pueblos explotados y le dan ese valor. Eso es lo que ocurre. Porque ellos tienen la maquinita, ¿no? Y dolarizan todo. Por ejemplo, Ecuador, totalmente dolarizado. ¿En qué es bueno? Bueno, pues no ha tenido una inflación, va a marchar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos, correcto. Pero el día que tenga una emergencia no puede, su Banco Central de Reserva no puede hacer dólares, no puede emitir billete. Entonces, viene prácticamente una traba. Entonces, por usar la moneda extranjera, nosotros pagamos un porcentaje. Ellos solamente cobran por la transacción. Es como lo que pasa en Cuba. A Cuba llega el turismo y deja dólares, pero Cuba no puede hacer negocio con dólar, está prohibido en el mundo. Entonces tiene que cambiarlo a dólar canadiense o a libra esterlina, y en ese cambio pierde millones de dólares que podrían haber servido para hacer un hospital. Entonces, la moneda es un elemento de dominación en el cual está sumido todo el mundo, ¿no? En este caso. Para terminar el artículo 65, terminar lo que es el régimen económico, ¿eh? Dice, el Estado protege al consumidor. ¿Pero cómo lo protege? Ustedes dirán, pues bueno, si me he enfermado del COVID, me están cobrando $500,000 en la clínica San Pablo, según el artículo 65, el Estado me va a proteger, ¿sí? Pero tú pensarás que te va a ayudar a pagar tu deuda. No. El Estado dice, protege brindando información oportuna. Nada más que brindando información. Esa es su forma de protección. Él no protege en otras cosas. Entonces, por eso es que estamos frente a un Estado reducido, sin facultades para ningún tipo. Por eso es que finalmente la Constitución Política de Perú Libre plantea ahí en sus 11 puntos cómo debe ser el Estado. Bueno, el Estado debe regular al mercado, no el Estado ser regulado por el mercado. Y ahí decían los opinólogos, los periodistas de la derecha, pero eso significa control de precios, eso sí. No, yo no estoy hablando de control de precios,
Yo estoy hablando de regulación de mercado. No estamos hablando de control de precios, que es otra cosa distinta. Por eso que nosotros creemos en economía popular con mercados, o sea, es decir, una economía del pueblo donde el mercado se ponga al servicio de las mayorías, no de una pequeña clase. Y el mercado, para dejar puntualizado, no es un patrimonio del capitalismo. El mercado es un legado de la humanidad. Existió en el comunismo primitivo, en el feudalismo, en el esclavismo, existe en el capitalismo, existe en China con el socialismo de mercado, existirá quizá en el comunismo. Por tanto, aquí la pregunta es, ¿al servicio de quién está el mercado? Y eso es lo que debatimos. ¿Qué más queremos? Un Estado descentralizado. Un Estado donde el dinero sea repartido a todas las regiones de acuerdo a sus necesidades. Si son regiones pobres, entonces deben tener mayor apoyo económico. No porque es pobre, decir, no, este señor no sabe ni para qué usar y no le doy. Debe haber un Estado que redistribuya la riqueza. Debe haber un Estado donde su Estado sea planificador, empresario. El cuento de que no, las empresas del Estado son malas. ¿Malas? A ver, vamos, ¿el Banco de la Nación es malo? El Seguro Social, con todos los problemas que tiene en salud, es el mejor sistema de salud del país. ¿Es malo? CIMA, Servicios Industriales de la Marina, que ha hecho más del 90% de los puentes y ahora ganó una licitación para el Canal de Panamá, ¿es malo? COFIDE, que es el banco de primer piso que los auxilia, los de segundo piso que los auxilia, a estos bancos que conocemos, ¿es malo? Lo que pasa que, como dicen, al Estado le han restringido, le han cortado las manos. Le han dicho, bueno, pues si el Banco de la Nación es rentable, señor, el Estado no puede hacer su papel subsidiario ahí. Tiene que estar en quiebra, en bancarrota, para que recién el Estado entre. Porque si no, el Estado hubiera reforzado el Banco de la Nación, hubiera reforzado ENACO, hubiera reforzado activos mineros, hubiera reforzado Sedapal, etcétera, si es que no estuviera esta Constitución. Y tendríamos los mejores servicios. Debemos también tener un Estado que no nos hable de macroeconomía, del PBI. Hemos crecido en el PBI, y eso ¿cómo se come? Después, la tasa anual de crecimiento también ha crecido. Eso puede crecer, pero eso no quiere decir que yo haya eliminado la pobreza, porque la tasa anual de crecimiento puedo hacerlo crecer de hoy para mañana cuando vendo todo el gas, todas las minas, toda la pesca, todo eso lo vendo y crece pues mi tasa anual de crecimiento, pero eso no quiere decir que he liquidado la pobreza, en absoluto. Entonces, claro, se puede hacer, pero no lo hacen. Entonces, no es sinónimo de crecimiento de la tasa anual de salir de la pobreza en este gobierno y en este Estado neoliberal. Entonces, al hombre, si un Estado honesto tiene que hablarle a su pueblo hasta de la microeconomía, es decir, de la empresa local, de los precios locales, de la canasta familiar, esos temas para que el mismo poblador de a pie ve si el Estado avanza, se estanca o retrocede. Entonces, todos estos puntos están considerados en el plan de gobierno de Perú Libre, que se llama economía popular con mercados, no de mercado. La economía social de mercado ha hecho del hombre simplemente una mercancía usable y desechable. En cambio, en la economía popular con mercados, convivimos con el mercado, pero ponemos el mercado en función al pueblo. Es lo que Lenin en algún tiempo llamó, ¿no?, capitalismo de Estado, no a los privados, ¿no? Entonces, pongamos las benevolencias del mercado al servicio del pueblo, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer, debatir en una constitución, en una asamblea constituyente. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, camarada Vladimir. Muchas gracias por su participación. Una excelentísima ponencia cuya nominación es ¿por qué el pueblo exige esa asamblea constituyente? Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, camarada. Gracias, camaradas. Hasta más allá de la victoria.
Hasta más allá. Hasta más allá de la victoria. Muchas gracias.